Ya platicamos antes de la pausa acerca de estas complicaciones que se dejaron sentir en el estado de Morelos. Aquí nuestra compañera Perla Aguilar hace un recuento de los daños de la zona cero en la entidad. Así se escuchó la creciente del río Amacuzac en los municipios que atraviesa en la zona sur, causando graves daños en casas, cultivos, viveros y animales de granja que fueron arrastrados por el afluente. La misma historia de desgracia se cuenta en Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla y Tlaquiltenango, en donde afirman los más viejos que desde hace 30 años no se había visto algo así. Destacan además la rapidez con la que la creciente subió, logrando sorprenderlos en un lapso de 1 hora. Por ello dicen que el río está enojado. Mientras se realiza la cuantificación de parcela por parcela y se activan los programas de saneamiento básico, se revisan las carreteras, los puentes, las familias afectadas encuentran en la esperanza de apoyo económico un consuelo para no derrumbarse. En tanto, el gobierno del estado ha dado instrucciones a los municipios implicados de no permitir el establecimiento de casas y negocios en los márgenes del río Amacuzac. Sus víctimas, sus vecinos, aguardan en los albergues sin tener claro cómo volver a empezar. Todo esto y más se estará analizando En Serio a Fondo. Y uno de los temas que nos causa mucho escozor, lo platicamos al inicio de este espacio de noticias, es que la Comisión Nacional del Agua avisó poco después de las 10 de la noche al gobierno del estado del desbordamiento de estos 2 ríos en la zona sur, y desde las 10 de la noche que el gobierno tuvo el conocimiento hasta las 8:30 de la mañana, que fue cuando inició el desbordamiento de este río, prácticamente transcurrieron 10 horas aproximadamente, en donde no se hizo absolutamente nada. Como ya lo decíamos antes de la pausa, el pasado 19 de septiembre se conmemoró otro aniversario más del terremoto que sacudió la Ciudad de México, donde se inició esta cultura de la protección civil. Sin embargo, ya con un aviso de las autoridades a nivel federal, el gobierno no tuvo la capacidad de respuesta, ni los municipios tampoco, para poder hacerle frente a la contingencia. Cierto, era de noche, cierto, estaba lloviendo, no importa, las contingencias son así, son rápidas. Y entonces hago la pregunta en este momento, ¿de qué caso tiene? Porque este 19 de septiembre otra vez el gobierno del estado y a nivel federal y en los municipios se hicieron macrosimulacros y salieron todos en filita, como cada año. ¿Qué caso tiene hacer esto si realmente no se tiene una capacidad de respuesta que pueda ayudar o que pueda solventar una complicación tan grave? Les platicábamos también el tema del volcán Popocatépetl. Cuando se dio la contingencia, Protección Civil en Morelos tuvo que planear un macrosimulacro 1 semana y lo estuvieron planeando 1 semana. Hoy vemos que en 10 horas que tuvieron para hacer las cosas, no pudieron hacer nada. Roberto Becerril, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Miriam, muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros amigos del auditorio. ¿Cómo ves? Pues es un tema lamentable, pero es una realidad. Estamos hablando de que si un Instituto Estatal de Protección Civil está encabezado por alguien que ni siquiera en su momento conocía cuántas rutas de evacuación tenía el volcán Popocatépetl, pues menos va a poder tener reacción protecciones civiles, llamémosles, y no es por hacer menos, ojo, del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, del Ayuntamiento de Jojutla, del Ayuntamiento, estos lugares que son protecciones civiles, por llamarlos de alguna manera, porque realmente no tienen pues lo necesario para llamarse, exactamente, son aparte, de 5 a 6 personas. A las autoridades, ni al Poder Ejecutivo en los municipios, a los presidentes municipales, ni al Poder Ejecutivo en los estados, el gobernador, a los diputados, a nadie le interesan las direcciones de protección civil. Es un hecho. Vaya, no estamos mintiendo, es un hecho. Vayan a cualquier municipio de Morelos, la oficina más fea es la de protección civil, la que menos gente tiene, ya lo decía fuera del aire, la que es dirigida por el compadre, del amigo del presidente. Esa y bomberos. Esa es la de protección civil y la de bomberos, sí, claro. Sí, estamos hablando de que Puente de Ixtla, de que Jojutla, tiene máximo 6 elementos de protección civil. Ahora hay que ver si de esos 6 elementos de protección civil por lo menos tienen la mínima capacitación para saber o que conozcan realmente en lo que consiste la protección civil. Estamos hablando de que hubo una incontingencia impresionante por parte del gobierno, tuvieron más de 10 horas como tú lo mencionaste y ni siquiera tuvieron capacidad de reacción.
Quita la lluvia, quita que sea 15 de septiembre, porque andaban yo creo que en la fiesta los de Protección Civil de los municipios, pero no tener ni siquiera la capacidad de avisar o de saber cómo reaccionar ante una contingencia de esta magnitud y pudiendo evitar que haya tantos damnificados, porque lo comentaba con Miriam cuando estábamos en el programa de En Serio Noticias, de Radio En Serio Noticias, que la gente pudo haber rescatado más cosas, pudo haber hecho más si se hubiera avisado en su momento adecuado, pero estamos hablando aquí de que después salen a dar una explicación totalmente absurda y queriendo tener acceso a los fondos de desastres federales cuando saben que no hicieron bien las cosas. Ahí está lo preocupante del asunto, porque quieren tener acceso a estos fondos, arman un comité con presidentes municipales de Jojutla, de Tlaquiltenango, de Puente de Ixtla, del Instituto Estatal de Protección Civil, pero saben lo que hay detrás, sabe que se les avisó al Instituto Estatal de Protección Civil por parte de Conagua. Entonces aquí es, ¿cuál es el punto que tiene el gobierno del estado para intentar tener acceso a estos fondos federales cuando saben que no se actúa adecuadamente como para justificar que estos fondos lleguen al estado de Morelos? No es un tema nada más del gobierno de Morelos, porque esto hubo réplicas en todo el país y supongo que Conagua pudo avisar horas o a lo mejor días antes también a cada uno de los estados y nadie tuvo la capacidad de hacer las cosas. Lo mencionaban también en la semana y bueno, en el caso específico de Guerrero, ¿por qué? Porque también la información que estuvo fluyendo de Conagua fue a cuentagotas. Hay que señalar que con este puente largo se paralizaron las actividades. Los boletines de Conagua dejaron de emitirse a partir del 13 de septiembre y esto se replicó también aquí en Protección Civil, en el Instituto de Protección Civil, a través de las cuentas tanto de Facebook como de Twitter. En una época de modernidad en donde se ha demostrado que estas vías de comunicación han podido estar incluso sustituyendo al teléfono y a otras cosas, son importantes y que han sido un puente de comunicación entre algunas comunidades que parecerían irrisorio, que mejor tienen acceso a internet que al teléfono. Pues bueno, no hubo información. También a partir del 13 de septiembre, tanto las cuentas del Instituto Estatal de Protección Civil dejaron de emitir información. Lo último que fue una alerta sobre la actividad que estaba teniendo el volcán Popocatépetl y absolutamente nada sobre las lluvias. Tan es así que se reactivó la información hasta el 15, casi 16 de septiembre, y eso ya porque tenían la contingencia encima y porque tenían la presión del gobierno del estado, ¿no? A través de la Secretaría de Gobierno. Creo, Alberto, que como lo han mencionado y como lo hemos estado enfatizando, pues pareciera ser que de 1985, pues lo único que seguimos teniendo es una necesidad de estar utilizando los pañales en esta materia. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, y mucho menos los municipales han entendido que Protección Civil tiene en sus manos la seguridad, como bien lo menciona su mismo nombre, de las personas, de la sociedad y de la ciudadanía. Ahí está, y si no le canalizas recursos, si no le das capacitación y si no te preocupas porque la gente que esté ahí, y ojo, no estoy hablando de la gente operativa porque parece mentira que los operativos tienen que estar trabajando en condiciones adversas en donde los ves barriendo, trapeando, tomando el apunte, siendo el secretario particular, no hay el chacho de uno. No hay nada que hacer. No, es que al contrario, hay unas cuestiones de qué hacer, pero no les da tiempo, ¿no? Porque en un solo día tienen que estar revisando. El tema es que durante todo el año realmente le dan tan poca importancia al área de protección civil que la gente de protección civil no está haciendo nada. Como el tema de los bomberos también, que mejor se van a botear para conseguir lana porque se están picando los ojos, ¿no? Sí, porque no se le ha dado esa importancia. Simplemente hay que ir a las oficinas del Instituto Estatal de Protección Civil aquí en Morelos. Realmente es una oficina demasiado humilde, por no decir irrisoria. Caminas tú, obviamente entras ahí, dice Protección Civil en un vidrio semirroto,
Caminas, hay varias puertas, hasta el final está la oficina de la directora de Protección Civil o el director en su momento, y vas viendo en cada puerta cómo hay de 4 a 5 escritorios, gente amontonada en estos pequeños cuartos, ves en tablas de rescate hasta el final, ves el equipo arrumbado, obviamente equipo viejo, o sea, no es, vaya, parece más un almacén que una oficina de un Instituto Estatal de Protección Civil. ¿Ves Por las eso botas te digo. de los elementos rotas? O sea, no se le da a esto, como dice Miriam, la importancia que se requiere. Ellos deberían tener por lo menos, sin unas oficinas de lujo, aptas por lo menos para recibir capacitación. No, es para... que tendría que tener un edificio, o sea, en donde Eso es lo de menos. tengas un albergue. Eso es lo de No, menos. es que sí es Bueno, sí, importante. lo de ¿Por los qué? Porque albergues, sí. lo vemos en el Lo de caso, los albergues, lo sí. vemos en el caso de Cruz Roja, ¿no? En donde antes, pues igual se tenía una instalación muy humilde y en donde de una u otra manera se fue trabajando para que pudieran tener las condiciones necesarias los paramédicos para estar descansando, para estar alertas, porque precisamente, Alberto, como lo mencionabas hace unos momentos, cuando hay una contingencia tienes minutos, tienes segundos para estar actuando. Si hay un terremoto, pues tienes 2 minutos para estar emitiendo alertas para salir a hacer el rescate. Claro. Y si no tienes una instalación adecuada, si no tienes el equipo necesario, eso cobra vidas. Claro, definitivamente. Durante la semana hemos platicado con el corresponsal del Grupo Radiorama Morelos en Acapulco, Arturo Pérez, y aquí les vamos a transmitir un fragmento de la reseña que nos ha detallado en cuanto a cómo viven hoy, en estos momentos, la gente del puerto de Acapulco y del estado de Guerrero.